Venezuela. Ahora pasaría al grupo de, voy a leerlo porque es un poco largo el tema, codificación armonizada para la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Va a exponer ¿quién? Amanda Navarro, ¿puedes pasar? Están los colegas que son participantes del grupo. Sí. Le doy 3 minutos que reduce a 15, acá a 13 la exposición. Bueno, antes de que Amanda haga la presentación de esta experiencia que tuvimos con países de Centroamérica, nosotros queremos decir que el motivo de presentar esta experiencia con respecto a un serio problema de salud pública que tenemos en la región de las Américas y que ha surgido con mayor daño o se ha detectado más en estos países centroamericanos, pero no son los únicos. Estamos hablando de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, una enfermedad asociada a problemas ocupacionales que al día de hoy no logra definirse de una sola vez cuál es el origen que tiene este serio problema, que está afectando a la población de trabajadores jóvenes. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es que a través de la Relaxis puedan apoyarnos, en particular los centros colaboradores para la familia de clasificaciones internacionales, a una serie de pasos que tenemos que trabajar de manera conjunta para poder desde tener ese código que en algún momento hemos consultado y que tiene que llevarse hacia la consulta de la OMS, con la OMS, y la lista de causas sospechosas, entre otras series, pero que solo nosotros no podemos y necesitamos de ese apoyo. Por eso está aquí, para ver las posibilidades de que pueda incluirse dentro del grupo 8, que es la red de la región de las Américas y España de la familia de clasificación. Gracias. Bueno, tenemos un póster ahí sobre este tema. Les voy a hablar rápidamente para que no me gane el tiempo. A raíz de una consulta que hicieron en el foro doctor Roberto Becker sobre cómo se codificaría la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales, la OPS invitó a los centros colaboradores de Argentina, el CASE, y de México, el CEMESE, para dar un taller sobre la armonización de la codificación de la mortalidad atribuida a la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. En ese sentido, y en el contexto en el que nos pusimos antes de ir a dar este taller, tenemos la información, como bien decía la doctora Patricia Ruiz, que esta patología afecta principalmente a personas jóvenes, menores de 50 años, que viven en comunidades agrícolas. Están ubicados particularmente en la franja del Pacífico, en Centroamérica, o sea, afecta a nuestros países. Estas personas son trabajadores agrícolas y se presenta esta patología no asociada a los factores de riesgo tradicionales, o sea, lo que es diabetes mellitus e hipertensión. En ese sentido, se identifican como factores de riesgo factores tóxico-ambientales, o sea, el uso de pesticidas, factores ocupacionales donde la higiene laboral, las condiciones inadecuadas, las condiciones de trabajo en temperaturas extremas. Estas personas, por lo que estuvimos viendo, porque también hubo un congreso donde participaron, bueno, los países que están aquí, son personas que trabajan cortando caña. Ellos les dan un día de descanso, creo que por cada 2 o 3 semanas, no ingieren agua, están bajo temperaturas extremas y les pagan $1 por cada tonelada de caña que cortan. En ese sentido, han tenido serios problemas, pues el riñón se ha visto afectado porque además consumen AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, para mitigar el dolor del trabajo, de la falta de descanso, etcétera. Todo esto, aunado a las condiciones de calor, no ingerir agua y los AINES, han dañado los riñones de estas personas. En ese sentido, los servicios de salud no han tenido toda la capacidad de resolver a través de diálisis los tratamientos de estas personas. Se las van pausando y se están muriendo prácticamente muy jóvenes.
son personas en un estado de desventaja social terrible y además, pues todo esto afecta tanto a las familias como a la comunidad, como a los servicios de salud y a la sociedad. Reconocemos, por supuesto, que es un problema de salud, porque tiene una incidencia elevada, pero también la mortalidad es elevada. En ese sentido, y bueno, yo soy mexicana, soy de Chiapas, y a veces uno no mira estas realidades, ¿no? Tenemos dentro de las principales causas de muerte en nuestro país los problemas crónico-degenerativos, por supuesto, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, pero estas causas que por sí mismas, tal vez por la frecuencia, no formen parte de las principales causas, no significa que no haya que hacer algo. Ahora, el problema que nos planteaban es que no había un código de la CIE-10 para identificar a la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. En ese sentido, y lo que estuvimos viendo los dos centros colaboradores, es que la enfermedad renal crónica por sí misma es raro que quede como causa básica de defunción. Si partimos del concepto de lo que es la causa básica de defunción en cuanto a qué es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos que llevaron a la muerte, pues la enfermedad renal crónica es debida a algo, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos es a diabetes mellitus e hipertensión, pero estos son otros factores que están contribuyendo. En ese sentido, se hizo una capacitación, porque además había un congreso, una capacitación de 3 días, donde el material, bueno, fue prácticamente de mortalidad. Contamos con la presencia incluso de nefrólogos, con un doctor muy involucrado de El Salvador, y otros compañeros. Adecuamos los ejercicios para que pudiéramos tener tal cual ejercicios relacionados con la enfermedad renal crónica tradicional y la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. En ese sentido, capacitamos y ¿qué encontramos? Bueno, dentro de los talleres incluimos, además de estos ejercicios, solicitamos que los asistentes nos llevaran certificados de defunción para ver cómo estaban registradas estas causas. Los diferentes países llevaron sus certificados, se hizo un taller con ellos y ¿qué encontramos? Bueno, varias situaciones que corregir. Primero, el certificado de defunción, incluso dentro de un mismo país, tiene más de una versión, 2 versiones de certificado en un mismo país. El modelo de las causas, ¿verdad?, que es el modelo internacional propiamente dicho, no cumple con los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También, y algo muy importante, falta incluir variables donde se describan las circunstancias bajo las cuales se originan las lesiones o en este caso la enfermedad renal crónica, porque está asociada a factores externos que no van a estar dentro de las causas. Por lo tanto, si no hay esa información, jamás vamos a saber cuáles son los factores asociados que desencadenaron esa problemática. Eso es en cuanto al diseño del certificado. En cuanto al médico, bueno, es una problemática a nivel mundial el mal registro de la información y eso por algo están las reglas de mortalidad, etcétera. Hay bastante mal registro y en cuanto a la codificación también nos llamó un poco la atención que no se codificaban las causas de la parte 2, que son las causas contribuyentes. Eso es en cuanto al certificado. En cuanto a los sistemas de captura de información, en muchos de los países solo se ingresa una causa, que es la causa básica. En ese sentido, pues no se dispone de información por causas múltiples para conocer todas estas causas asociadas que pudieran estar dentro de los factores de riesgo para que se presenten estas muertes. ¿Qué se recomendó? Y bueno, este es un tema que está ahí, que se tiene que retomar en algún momento, porque no podemos no mirar lo que está pasando y que le está pasando a nuestros compatriotas. En ese sentido, quien tenga que tomar decisiones, bueno, les tenemos que dar la información como es. Primero, se recomienda establecer un modelo de certificado de defunción que se adecue de acuerdo a lo normado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las causas de defunción. Que se incluyan las variables o la variable necesaria para registrar estos factores externos que participan como factores de riesgo de esta enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. También
incluir los tiempos en las causas, ¿verdad?, entre que inicia la enfermedad y la persona fallece, porque esto favorece o permite llegar a seleccionar adecuadamente la causa básica de defunción. Capacitar al médico en el correcto llenado de defunción, bueno, sabemos que es un tema que está ahí, tenemos el GT4 también, que esta capacitación automatizada, pues hay que darle más énfasis. Capacitar a los codificadores, por supuesto, también para que puedan ellos llevar a cabo el trabajo de una manera adecuada. Adaptar los sistemas de captura para que incluyan las variables y además pues que pues se puedan capturar todas las causas asociadas, todas las causas que están en el certificado, tanto en la parte 1 como en la parte 2. Algo muy importante también, conformar un grupo técnico donde participen los nefrólogos, que son los especialistas, donde participe personal de estadística, donde participen médicos epidemiólogos y participen codificadores y alguna otra disciplina asociada. ¿Por qué? Porque ellos nos hablaban de que hay ciertas causas consideradas como sospechosas. De hecho, en el congreso que tuvimos la oportunidad de asistir, vimos las experiencias que platican y entonces hicimos una lista de estas causas sospechosas a manera de que se pudiera hacer una búsqueda intencionada de estas defunciones partiendo de estas causas, ¿verdad? En aquellos certificados donde obviamente no tenemos la información donde nos sugiera que es una enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. En ese sentido, bueno, la idea de conformar este grupo y bueno, al final de cuentas la solicitud era un código para identificar la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. No se resuelve todo con la CIE 10, pero sí dimos un código que está dentro del capítulo 22, que es un capítulo de códigos temporales, y ubicamos la U50.X a manera de que esté ahí para que se pueda vigilar, se puedan documentar todas estas muertes, analizarlas, ¿verdad? Y una vez que se tenga la información, también se quedó muy claro que sí o sí en todos esos certificados se tiene que aplicar las reglas de selección y de modificación de la causa básica, donde no va a quedar la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales, va a quedar lo que lo ocasionó. Pero si tenemos en el sistema esta información de causa múltiple, se podrán ver todas las causas asociadas inherentes y sí se puede identificar una muerte por enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. No podemos cerrar la vista ante esto, es un problema bastante serio. Lo que se logró algo en el Congreso, porque muchas compañías norteamericanas están ahí y es un tema difícil de tratar, es que todavía tengo 5 minutos. Bueno, ¿qué se logró ahí? Decían que se les iba a dar, no recuerdo si por cada 2 horas de trabajo, media hora de descanso, para que ellos puedan tomar agua y estar a la sombra, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que identificar estos datos, tenemos es algo que tiene que seguir, como decía la doctora Patricia Ruiz, con los actores que tengan que intervenir, por supuesto, y sí identificar estos problemas de salud que están afectando pues a la población de nuestros países. Bueno, por mi parte sería todo. Bueno, excelente. Vamos a abrir el debate porque este es un tema que creo que no es solamente un tema de salud, sino de injusticia, ¿no? Entonces, por más que sean escasos casos, eso de darle cada 2 horas un vaso de agua es algo que parece de etapas de la esclavitud. Gerardo, primero que vamos a dar la palabra. Bueno, gracias por la presentación y por traer el tema a colación en esta reunión de la Relaxis. Yo varias veces he expresado en la unidad que si bien es cierto poder codificar y no estar utilizando un código X, en el caso de este caso el código U, para poder dar reconocimiento a que existe este problema, y hacerlo mucho más específico de lo que es. Yo creo que también todos los países de la región, incluyendo a nuestra misma organización, la OPS, hemos fallado un poco a todas estas personas,
porque no basta solamente con codificar. No hemos realmente detectado la causa real del problema y tampoco, y cuando tenemos sospechas de cuáles son las causas del problema, tampoco hemos actuado en consecuencia con algunos de esos problemas, como por ejemplo mencionamos que algún tipo de insecticidas o pesticidas que se utilizan y no aplicamos reglas para prohibir su uso en esos lugares. Tampoco hemos utilizado cuestiones de tipo laboral para proteger más a estos individuos de una forma más adecuada, etcétera, etcétera. Seguir porque me emociono mucho con este tema y porque creo que esta sí es una causa de injusticia social, injusticia por falta de cobertura de servicios de salud a todas estas personas. Entonces, esta es otra invitación a la red, a la Relaxis, a que no solamente miremos el problema como un problema de codificación, como un problema de llenado de certificados de defunción, sino como un problema que requiere de un grupo de expertos que realicemos realmente el protocolo de investigación que se requiere y que no solamente realicemos ese protocolo, sino que nos aboquemos a la búsqueda de recursos. Yo sé que hay mucho trabajo hecho, o sea, aquí estoy exagerando un poco, pero estoy poniendo más mis sentimientos que otra cosa. Gracias. Quería hablar Aline, Loaiza, Leticia y Patricia. Gracias. Bueno, pues efectivamente, como se comenta, esto va más allá. Realmente, si me preguntan la causa que origina todo esto, pues es la injusticia, ¿no? Pero creo que realmente a nosotros nos toca asegurarnos que podamos medirlo, porque si no lo podemos medir, entonces ¿cómo podemos levantar la mano para decir que hay un problema y que tiene cierta magnitud? Me parece que fue lo que entendí de donde nació el problema raíz, que no podíamos decir cuántas muertes estaban ocurriendo por esa causa, dado que no había un código donde poderlas contabilizar. Entonces, pues me parece, la verdad felicito el trabajo que se ha hecho, pero también me queda una duda ya, cuestiones mejor un poco más técnicas. El código que se determinó, el U50X, supongo que tenemos que de alguna manera difundirlo como un acuerdo regional, de tal manera que no haya otro país que esté usando. Nosotros sabemos, quienes manejamos la CIE 10, que estos códigos se utilizan justamente para estos casos en los que no se tiene algo y tenemos que asegurarnos que nadie más lo esté usando para otra cosa. Porque en caso de que haya un país que esté usando este código, ya lo haya elegido para alguna otra afección, me parece importante que hay que hacer un comunicado, revisar que no esté en ningún lado, documentarlo como un acuerdo regional. Por otro lado, me queda un poco la duda si entonces se va a quedar como si fuera una causa externa. Sí, porque justamente el certificado, el apartado del que hablan, que en algunos países no existe, solamente se llena en casos de que la causa sea externa, de tal manera que también hay que hacer una difusión que se considera una causa externa, aunque haya sido una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque una persona que tiene un certificado, al ver a la persona que no tiene un accidente, no se cayó una fractura, un balazo, no va a pensar que eso es una causa externa y aunque la variable esté en el certificado, no la van a llenar, ¿no? Y por otro lado, pues todo lo que comentaban sobre las recomendaciones me parecen muy buenas, pero al final de cuentas me parece que encontraron problemas que se pudieron haber encontrado con cualquier otra cuestión, llenado del certificado, falta de variables, falta de homologación. Entonces definitivamente son cosas que se tienen que resolver no por esta causa, sino por cualquier otra. Y nada más me queda la duda de cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que debemos hacer. Este protocolo que van a hacer es justamente para poder determinar cuáles son esas causas que intervienen y tratar de encontrar estos códigos ocultos, hacia dónde vamos. Gracias. Loaiza, Perú, Leticia y Patricia. Bueno, primero agradecerle porque yo el viernes pasado estuve en mi país, una provincia llama Puno, y justo hemos encontrado que el año 2014 hay incremento por muertes por IRC. Pensamos que era un error,
Pero, uno, hay varias zonas mineras y bastante inequidad e injusticia social. Yo creo que este propuesto y protocolo cae a pelo porque posiblemente hay cosas que no hemos descubierto, no sabemos, por falta de conocimiento. Esto va a dar pie a lo que ha dado la expositora, las excelentes recomendaciones de comenzar la investigación y posiblemente difundir qué está pasando con un tema que no pensamos que existía y pensamos que era un problema de mala codificación. Sin embargo, da pie para que todos comenzamos a buscar en nuestra información desagregada por departamentos, posiblemente cosas que no hemos encontrado antes, ¿no? Gracias. No, población todos son adultos. Gracias. Sí. Leticia. Amanda, muy buena exposición, felicidades. Y esto me recuerda mucho cuando se discutía, siendo yo subdirectora de Estadísticas Vitales en el INEGI, se discutía mucho el por qué y para qué de una variable en la captación dentro del certificado de defunción. Este tipo de trabajos bien difundidos en términos de armar por qué una variable que se quite, una variable que no se incluya, te puede traer problemas no solamente en la codificación, sino en la identificación de desigualdades, en la identificación de muchos elementos. La variable duración, que a veces nadie entiende el por qué está ahí y para qué se llena, este es un ejemplo. Y otro elemento, a mí me ha tocado discutir el certificado en México y discutir el certificado en República Dominicana. Y la verdad, cuando se toman elementos claros del por qué, y no solamente decir se tiene que quedar, no, se debe de quedar, por qué y para qué. Y es una discusión que siempre los organismos de estadística del ministerio y los que estamos también fuera de, nos ayuda a entender y a transmitir lo que debe de permanecer dentro de un certificado de defunción y por qué los modelos deben de ser migrados, sí, pero acordes a la realidad del país. Muchas gracias y felicidades. Gracias. ¿Querés que hable primero Carlos? ¿Algún micrófono? Una pregunta, me gustaría conocer, ya que como explicó Amanda recién, la enfermedad renal crónica no puede ser seleccionada como causa básica de muerte, según las reglas. ¿Cuál era la causa que figuraba habitualmente en esos certificados? Es decir, ¿cuál era la causa básica que figuraba en esos certificados? Y la otra pregunta es que me parece que deberíamos considerarlo a nivel regional, es esta cuestión de si efectivamente puede asignarse como una causa externa, ¿no? Porque evidentemente hay toda otra serie de enfermedades. Nosotros tenemos en Argentina mucha demanda social acerca del efecto de los contaminantes de la soja, por ejemplo, y entonces también podríamos pensar que se podría llegar a pensar que eso serían muertes atribuibles a causas externas, ¿no? Y cómo haría el médico para certificar que efectivamente fue la contaminación entonces creo que eso requiere de un debate regional sobre a qué causas o a qué tipo de enfermedades aplicar estos criterios. Muy bien. Sí, bueno, Amanda, ¿contestas algunas cosas? Una parte contesto nada más. No es que la enfermedad renal crónica no pueda ser causa básica de muerte, de hecho lo es. En la mayoría de los certificados de pronto está la enfermedad renal que da origen a otras causas hasta que la persona fallece y queda como causa básica. Esos certificados obviamente son mal llenados. ¿Por qué? Porque no está lo que originó el problema de la enfermedad renal. O sea, sí queda como causa básica, no debiera quedar porque hay otras patologías que conllevan al daño renal. Ahora, el hecho de que quede como causa externa, bueno, pusimos varios ejercicios haciendo pruebas desde a principio general, regla 1, regla 2, regla 3, y está en la parte 2, por ejemplo, el exceso de temperaturas dando origen a un daño renal y toda la siguiente cadena hasta que la persona fallece, la temperatura es un factor externo y queda codificada como causa externa. Si fue por falta de ingestión de agua, también lo pusimos, dando origen a un daño renal, etcétera, y queda como causa básica el factor externo. Si también fue por, ¿qué más era? Los pesticidas,
que se codifican con un código del capítulo 20, ¿sí? 19, lo que dañó, y 20, dando origen a un problema renal, también te lleva a una causa externa. Entonces, bueno, ¿qué recomendábamos ahí? Y era lo que comenté, estos certificados sí o sí tienen que pasar de manera estricta por toda la aplicación de principio general o las reglas de selección y de modificación. Y por el hecho de que pasan, tal cual quedan, si están bien llenados con estos factores, como la causa externa. Lo que comentaba la maestra Lina es importante, que el médico está acostumbrado, ¿verdad?, de que si no fue por una lesión, no se describen las circunstancias. Aquí hay que ver que no fue una lesión, si fue un factor externo el que contribuyó, y sí hay que describir las circunstancias porque son los factores de riesgo. Bueno, nada más eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, compañeros, solo comentarles algunas cosas. Yo sé que estamos en un foro más bien de estadística y quizás no todos conocen este proceso. El problema para la parte del conocimiento de la enfermedad comienza porque no hay una definición epidemiológica, no hay una definición clínica de caso. Entonces, a raíz de que en el Consejo Directivo de hace 2 años aproximadamente, se llegó a un acuerdo, se pidió a UPS que apoyara este proceso. Comenzamos un proceso, precisamente un trabajo, se crearon 3 grupos de trabajo, valga la redundancia. Uno que estuvo trabajando con la Asociación Latinoamericana de Nefrología, toda la definición de caso clínico, la definición de caso epidemiológico, con el CDC, con varias otras instituciones. Y otro grupo en el que hemos estado colaborando más desde la unidad de análisis y de información, que ha sido precisamente la parte de este componente, el problema de que no hay un código de mortalidad. La verdad es que los grupos han avanzado muchísimo, ya hay una propuesta, se hicieron varias reuniones, se llegó a un consenso y existe ya una definición de caso clínico, una definición de caso epidemiológico para vigilancia pues epidemiológica y la parte de mortalidad. Y la verdad, yo como epidemiólogo agradezco muchísimo la colaboración de los compañeros de los centros que fueron de una tremenda utilidad, ¿no? Así es que, solamente para compartirles esto, realmente es un proceso que ha venido ya dándose y yo creo que muy pronto se va a comenzar a difundir toda esta experiencia. No sé, ya se acabó y ni cuenta me di. Doctor, en el caso de Punos me llama muchísimo la atención. Yo le puedo compartir, mostrar el algoritmo que se consensuó, por ejemplo, para mortalidad, donde incluye el grupo de edad y algunas cositas que pueden ayudarle a lo mejor por lo menos a sospechar, ¿no?, que hay algo ahí que puede ser este problema. Con todo gusto, quiero bien. Bueno, vamos a ir cerrando. De verdad, muchísimas gracias, pero nosotros tenemos en realidad un caso que es patético. No es que los otros no lo sean, pero esto es algo que aflora y realmente duele. En ese sentido, nosotros llamamos a todos y todas que nos ayuden y que nos ayudemos. Por ejemplo, un tema que hemos tocado aquí, el tema de discapacidad. Karina ha hecho una exposición excelente. En la práctica, cómo todos los esfuerzos que están haciendo los podemos orientar de manera conjunta con un problema que a diario se está muriendo la gente de nuestros países y que es un problema social serio. En ese sentido que estamos haciendo ese llamado. Y disculpen que, como dijo Gerardo, para mí me toca muchísimo. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Alina mencionaba algunos de ellos. Tenemos que reconfirmar si el código que vamos a utilizar como provisional está vacante y lo hacemos circular a todos para que todos lo empecemos a utilizar. Segundo, el tema de la causa externa. Ok, se tiene que conformar un equipo de trabajo, la gente que son los expertos en este asunto y decir, ok, vamos a tirarlo como una causa externa por esto, y tenemos que diseminarlo. Tenemos que continuar el tema de la capacitación, tenemos que continuar con las causas sospechosas, trabajar con los nefrólogos, con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hematología, y para decir, continuar con el tema de la misma codificación. Es cierto, el tema del certificado que estaba inadecuado iba a salir en cualquier cosa, pero lo pescamos allí. Pescamos también que había un país que tenía 2 certificados al mismo tiempo, certificados distintos. En ese sentido, todo suma. Entonces, una vez más, todo lo que estamos aquí, desde su expertise, de su experiencia, de lo que sienten, de lo que viven, tenemos que aportar a este problema. Ahorita está en Centroamérica. Acá el colega está diciendo, estamos viendo y pensamos que era un dato equivocado, pero no lo es.
y detrás de ese dato hay vida. Entonces, por favor, mantengamos este asunto con la colaboración de todos. Muchas gracias. Bueno, ¿querés decir algo en un minuto?